El financiero Bloomberg. Power Business. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy le tenemos preparada una sorpresa, diría yo, porque conocerá usted a un personaje que tiene un perfil público pues de baja presencia, diría yo. Es un personaje que no vemos en declaraciones, que no vemos en foros, que no está presente en medios con mucha regularidad, pero que siempre existe esta inquietud en muchos ciudadanos, por lo menos en los contribuyentes, en los que pagamos impuestos, de cómo es ese mundo, cómo se administra, cómo se distribuye, cómo se asignan los recursos, cómo se calculan los pesos y contrapesos. Y a veces pensamos que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, es como el demonio o el gran enemigo. Bueno, no es el diablo el que está hoy con nosotros, pero es el director general del SAT, el doctor Osvaldo Santín, a quien le doy la bienvenida y te agradezco mucho, doctor, que estés con nosotros hoy. Muchas gracias, Leonardo. Es un gusto estar con ustedes, es un honor y encantado de platicar con ustedes. Muchas gracias, te agradezco mucho. Señor Quintana. Exacto. Leo, ¿qué tal? Bienvenidos al Mota. Muy buenas noches. Bienvenido. Carlos, no sé si coincidan con todo lo que dije, pero... Bueno, dijiste que la gente no lo ve en declaraciones. Yo cada vez que hago una declaración... No, pero cuando piensas en el SAT, o por lo menos lo digo así como ciudadano, ¿no? Digo, nosotros porque estamos metidos en este mundo y sabemos quién eres tú y dónde estás y quién fue tu antecesor, y etcétera. Pero el ciudadano común, tú dime, ponle cara al SAT, hijo, ¿no? Le pones siglas, ¿no? O le pones declaraciones y numeritos y dolores de cabeza. Pero, ¿quién es el SAT? Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. A lo mejor habría que empezar por explicar qué es el SAT y cuál es su función esencial, de quién depende, cómo se organiza, cómo se articula. Muchas gracias, Leonardo. Y qué bueno que inicies así el programa. El SAT es una institución, no es una persona. El SAT es una institución que precisamente este año cumple 20 años de existencia y a lo largo de 20 años se ha ido consolidando como una institución sólida que presta servicios. Es una institución en cuyo mandato está el otorgar al ciudadano las herramientas y las condiciones para que pueda cumplir con sus obligaciones tributarias y aduaneras. Al mismo tiempo, y también dentro de su mandato, y que es lo que a veces nos genera dolores de cabeza, es asegurar que esas obligaciones se cumplan y por lo tanto pues, tiene que hacer actos de control. Y finalmente también dentro de su mandato está otorgar la información a la Secretaría de Hacienda para que se pueda diseñar la política fiscal, la determinación de qué impuestos se pagan y cuáles son las deducciones. No lo determina, corresponde a la Secretaría del SAT, a la Secretaría de Hacienda la propuesta y al Congreso aprobarlo. En ese sentido, el SAT lo que debe de hacer es generar todas estas condiciones y aportar todas estas herramientas a la ciudadanía para que cada vez sea más fácil pagar impuestos. Hemos escuchado muchas veces que pagar impuestos en México es muy difícil y que le lleva mucho tiempo a las personas y que tienen que invertir muchas cosas. Te diría que en los últimos años se ha avanzado de manera importante. De hecho, del 2012 a la fecha, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, el número de horas que se tienen que dedicar para cumplir con esta obligación ha venido disminuyendo de manera importante. 18% es lo que reflejan estas mediciones. ¿Y por qué ha sido posible esto? Pues por el enfoque que le ha dado el SAT, no en este año, sino ya en varios años, introduciendo nuevas tecnologías. ¿A qué me refiero con nuevas tecnologías? Pues quizá la más evidente es la factura electrónica. Al día de hoy, todas las transacciones que se llevan a cabo en la economía que tienen un efecto fiscal se registran. No hay ninguna institución en México que tenga mayor transaccionalidad con los ciudadanos que el SAT. Para darte una cifra que ilustra esto, cada segundo se procesan 200 facturas electrónicas
Quiere decir que cada En la República. En la República, en el país. Cada segundo hay 400 mexicanos, es decir, 200 que la reciben, 200 que la emiten y 200 que la reciben, que de alguna manera están teniendo un tipo de interacción invisible con el SAT. ¿Qué es de lo que se trata? Que toda esta tecnología esté puesta al servicio del ciudadano, que sirva para que el SAT pueda tener la información pertinente para asegurar un correcto cumplimiento de las obligaciones, pero que no represente una carga adicional para el ciudadano. Y ahí hay muy buenas noticias y avances muy importantes. Que si quieres yo sí he visto, y Enrique yo creo que tiene un conocimiento muy preciso de esto, pero en los muchos años que llevamos de contribuyentes, de los papelitos y las cosas, irte a parar una cosa, hacer fila, y pues hemos avanzado enormemente. Es decir, hoy sí creo que estamos, no sé en comparación del mundo cómo estamos en términos de si los sistemas son ágiles, son eficientes, pero la parte digital creo que ha mejorado enormemente. Tiene su grado de complicación, ¿no? Y a veces necesitas a un profesional que le sepa hacer las cosas, porque si la idea es que cada ciudadano lo haga por sí mismo, creo que ahí ese paso todavía nos falta. No sé si tú estés de acuerdo. Harían los contadores y cada ciudadano pudiera hacerlo, se quedarían muchos de ellos en chamba. Había un secretario de Hacienda que decía que estaba tan complicado el sistema que el propio secretario de Hacienda no era capaz de llenar su declaración. Ahora viene prellenada, por cierto. Ya nomás valida uno los datos. Se decía desde hace mucho, Osvaldo, que uno de los problemas centrales de México en materia tributaria es que había mucha gente que no pagaba impuestos. Y esto conducía a que la recaudación en México estuviera concentrada en un grupo relativamente pequeño de contribuyentes. ¿Cómo se ha avanzado en esta materia? Es decir, de los 50, 60 millones de personas que forman la población activa en México, ¿qué proporción es la que paga impuestos? Sí. El avance es muy notable. Del 2012 a la fecha, el número de personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes ha aumentado en casi el 60%. Es decir, en el 40%. De 38 millones ya estamos en 55 millones de contribuyentes. En 4 años. En 4 años. ¿Qué porcentaje representa de la población económicamente activa? El 95%. O sea, ya faltaría muy poquito, un segmento muy reducido de gente que sí trabaja, que sí tiene ingresos, pero que no paga impuestos. ¿Eso ya se ha reducido tanto? Están registrados y esta es una medición respecto del nivel de cumplimiento. Es decir, cuando menos ya prácticamente toda la población que genera están registrados. Ya entendí. Es decir, entonces, el RF es el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, ¿cuántos de esos pagan? Ahí tenemos también cifras interesantes. Respecto del número de declaraciones, que ya son efectivamente interacciones entre la autoridad y la ciudadanía, ese número incluso es todavía más alentador. Para personas físicas, el número de declaraciones que tuvimos en el 2016 respecto de las del 2013 es un 70% más. Entonces, la gente no solamente se está registrando, sino está llevando a cabo sus declaraciones. Entonces, tenemos también una base mucho más amplia sobre la cual se está incidiendo y que cada vez está cumpliendo de mejor manera con sus obligaciones. Y si nos concentramos en la parte baja de la pirámide, que es lo que normalmente nos referimos con la informalidad, también ahí hay cifras muy interesantes. Como ustedes recordarán, en el marco de la reforma hacendaria se introdujo el régimen de incorporación fiscal, que fue un esquema sencillo, simple, con algunos estímulos fiscales para que de manera gradual los informales se incorporaran a los beneficios de la formalidad. Y ahí al día de hoy ya tenemos casi 5 millones de personas en este régimen. Veníamos de 3,5, que eran los famosos repecos. Y no solamente ya están registrados, ellos también están transaccionando y cumpliendo con sus obligaciones. ¿Y cómo podemos medir esto? Con las declaraciones que hacen y con las facturas. Al día de hoy ya nos han emitido más de 200 facturas y el año pasado nos declararon impuestos por 35,000 millones de pesos. O sea, ¿Ese segmento? Ese segmento. Ay, ahora, bueno, estos 35,000 millones de pesos, hay una parte que es parte del estímulo, pero pagaron ya 5,000 millones de pesos en impuestos, en flujo,
qué recibió la tesorería, qué recibió el gobierno federal. ¿Y qué representa eso? Que este segmento que normalmente estaba olvidado y que no tenía financiamiento, que no tenía acceso a muchas facilidades o estaba involucrado con otras partes del sector formal, está declarando ingresos para efectos del pago de impuestos, lo cual nos hace suponer que no están subdeclarados, de más de 200,000 millones de pesos anuales. Entonces, ahí hay una economía que se está registrando, que le estamos viendo y que eventualmente debería ser un sector muy atractivo para el sector financiero, para el sector de la construcción. Para los bancos. Déjame tratar de resumirlo. Todas estas campañas o programas de este gobierno, de esta administración, porque las hemos escuchado en radio y todo, y súbete y incorpórate, y es mejor estar dado de alta y tienes más beneficios y todo. Han dado resultados. Han dado resultados. Es a lo que me refiero con toda esta actividad que estamos observando dentro de estas personas a las que se les había abandonado. Cuando se diseñó el sistema de repecos, dijeron, cumplir fiscalmente es tan complejo que olvídate de ellos, dale una cuota fija, que no lleven contabilidad y ya, que ahí se queden. El régimen de incorporación fiscal lo que pretendiera darles condiciones para que de manera gradual pudieran irse efectivamente incorporando a la formalidad. Y al día de hoy llevan contabilidad, emiten facturas, declaran ingresos. Entonces ya es una actividad que está en el marco del cumplimiento que establece la legislación fiscal. Pero una parte es lo que a mucha gente, quizá erróneamente, tú nos corregirás, pensaríamos es que muchos de estos de régimen de incorporación fiscal están haciendo esta contribución de 35,000 millones de pesos anuales, pero a lo mejor realmente generan un negocio mucho más grande que probablemente no declaran, no reportan y que están haciéndolo en efectivo. Esto es así porque te escuché decir ahorita que ustedes suponen que no están subrepresentados ya sus números, ¿no? Sí, cuando digo que no deben de estar sobredeclarando, es decir, cuando digo que hay 200,000 millones de pesos en ingresos que nos están reportando, es que podrían ser más, es correcto que no estén reportando la totalidad, pero lo cual te dice hay un avance, hay un avance y hay un segmento muy importante con el cual se debería de poder trabajar para efectos de incorporarlos al beneficio de estar en la economía. Déjame decirle esto a la audiencia, porque a veces hablar de esto es como muy técnico y hay mucha gente allá afuera que piensa que es inútil pagar impuestos, que es injusto pagar impuestos y que además alimenta otros fenómenos y otros vicios del sistema político mexicano que tienen que ver con corrupción, falta de transparencia, bla, 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 ¿no? Entonces, gente, yo conocí muchos, dice, ¿por qué voy a pagar si se lo van a llevar o no lo van a administrar bien? Ese es otro tema. Pero a lo que quiero llegar es, cuando medimos esto a nivel global, la OCDE tiene tablas ahí de recaudación y México siempre salía hasta abajo. Es decir, la relación de puntos de recaudación por el Producto Interno Bruto, por el PIB, y creo que nosotros seguimos en la tabla más baja. Es decir, si nos comparamos con Francia, creo que recauda mucho. Es decir, la recaudación es una herramienta fundamental y creo que hoy ahorita hablaremos del tema petrolero, pero sin recaudación pues no hay país, ¿no? Es decir, no hay salud, no hay educación, no hay transporte, no hay un montón de servicios públicos, no hay seguridad, no hay carreteras. La recaudación es fundamental, no es un tema de simpatía. En otros países se pagan muchos impuestos, aquí hoy nos quejamos de que pagamos mucho y luego viene el tema de la correlación entre lo que pagamos y lo que recibimos, que también es otro tema y tampoco te toca a ti. Pero el punto es, si comparamos con el resto de países de la OCDE, ¿cómo estamos? El avance también ahí es muy notable. A principios de la administración del presidente Peña, la recaudación de impuestos como porcentaje del PIB era el 8.7%. ¿Del PIB? Del PIB. Que comparaba por debajo del promedio de la OCDE, que está por arriba del 20%, e incluso ¿Por arriba del 20%? Por arriba del 20%. O sea, la media de la OCDE recauda arriba del 20% del PIB y nosotros estamos en el 8%. En el 8%. Y respecto de América Latina, que son economías más comparables, el promedio estaba en 16%. ¿El doble que nosotros? El doble que nosotros. O sea, ¿éramos de los menos? Sin duda. Al día de hoy me refiero con el cierre al 2016,
la recaudación de impuestos en México como porcentaje del PIB ya es el 14.1%. O sea, apenas nos vamos acercando a Chile o Argentina o a quién. Es correcto, nos vamos acercando a Colombia, nos vamos acercando a algunos países Ahora, latinoamericanos. en la media de la OCDE seguimos estando rezagados. Seguimos estando rezagados. ¿Cuándo recauda Francia o España, por ejemplo? O Italia? Ellos deben estar arriba del 26%, deben traer 10 puntos, 12 puntos. Y ya de los nórdicos ya ni hablamos, porque esos creo deben que... estar arriba del 30%. Sí. Sí. Una de las razones por las cuales está a este nivel, ya lo comentábamos, es porque todavía hay espacio en la economía informal, que el INEGI calcula en algo así como el 20% del PIB, para ponerlo en números redondos, y los 200,000 millones de pesos que registras como negocio, como ingresos, pues todavía están muy lejos de ese nivel de 20% del PIB generado por la economía informal. Pero no solamente son ellos, la impresión que hay cuando se hacen números es que además los formales también dejan de pagar y todavía tenemos en México muchos agujeros y espacios para que grandes empresas, grandes contribuyentes, personas físicas y demás paguen tasas relativamente más bajas de lo que deberían pagar. ¿Es así, Osvaldo? Sí, yo te diría que probablemente la principal fuente todavía de evasión o de ilusión es el uso del efectivo. Como tú lo mencionabas, hay negocios formales que pagan impuestos efectivamente, pero que subdeclaran una parte importante de sus operaciones, que en muchas de las ocasiones se generan a través de operaciones en efectivo, las cuales son más difíciles de identificar. Sin embargo, para todas aquellas operaciones que requieren tener un efecto fiscal simétrico, es decir, que alguien más las tiene que deducir, en el momento en que se emite una factura electrónica, ya no hay forma de quitarle el efecto fiscal, y yo creo que ahí es donde se ha avanzado de manera importante. Se han ido cerrando estos espacios con estos mecanismos. Sí, el incremento que hemos tenido, que sin duda se explica en alguna manera por la reforma hacendaria, también se explica en gran medida por las eficiencias que ha logrado el SAT a través de estos mecanismos de fiscalización y de control, que cada vez son más asertivos. Las auditorías que lleva a cabo el SAT cada vez son menos, pero cada vez son más efectivas. Podemos llegar menos de manera en cantidad. Es a lo que me refiero. ¿Es al azar? Porque luego los que estamos del otro lado y somos contribuyentes tenemos esta sensación de que me andan buscando y me andan persiguiendo y están revisando ahí, no sé qué. Sabrán, Leonardo? No, a mí no. Pero ¿no te ha tocado una auditoría jamás? Sí, claro. A mí sí. Revisiones. Revisión y a ver, venga usted porque su papel estaba poco claro, etcétera. A mí sí me ha tocado. No son aleatorias. O sea, no es una tómbola, ¿sí? No es ¿Cómo es el asunto? No son aleatorias. No son aleatorias. El SAT, debido a la gran cantidad de información que tenemos, tiene ya las condiciones para desarrollar modelos de riesgo que permite identificar comportamientos atípicos. Si el año pasado declaraste ingresos por 2 millones de pesos y este año declaras 500,000, algo no cuadra. Algo no cuadra. O declaraste 500,000 pesos en ingresos y tus tarjetas te gastaste 2 millones de pesos, algo tampoco cuadra. O emitiste facturas o recibiste facturas por montos distintos a los que estás declarando o sobre los cuales estás pagando impuestos. Todo eso amerita revisiones. ¿Qué procede típicamente? Porque mucha gente tiene pues algún tipo de temor, ¿no?, de que pueda haber alguna revisión. ¿Cuál es el procedimiento que todo mexicano debe esperar que le ocurra si hay una revisión? Hay distintos niveles y profundidad en el tipo de revisiones que lleva a cabo el SAT. Si lo que se identifica es una discrepancia que pudiera parecer un error, pues se desahoga a través de una carta invitación, donde la única comunicación del SAT con el contribuyente es: aquí identificamos algo que en principio no nos cuadra, por favor acércate con nosotros. Pásele por acá, don Carlos. Dinos qué pasó. Lo que seguiría sería una revisión de gabinete, que ya puede ser una empresa más grande, donde dentro de tu contabilidad pues, hay varias operaciones que... Se revisan libros, se revisan... Es correcto. Y ya en el extremo pues, es una visita domiciliaria, que quiere decir que el auditor se mete a la empresa, a la sociedad, a efectivamente desde ahí identificar pues, cuáles han sido los movimientos, cuál es la operación de la empresa, y que efectivamente las transacciones estén correctamente reflejadas o clasificadas dentro de la contabilidad para que tengan los efectos
fiscales que la ley establece. Vamos a mensajes. El SAT, ¿ya pagó usted? Volvemos. El financiero Bloomberg. Power Business. Regresamos a esta charla con Osvaldo Santín al frente del SAT. Ahorita retomamos el tema político, pero antes quisiera repasar esto de, pasamos de una recaudación del 8 al 14 y hay alguna estrategia para que lleguemos al final de esta administración con que el 16, el 17, acercarnos más a porcentajes más altos, ¿o no está previsto? No, yo nos quedaremos ahí. Considero que dada la profundidad que tuvo la reforma hacendaria en su momento, el compromiso de no introducir nuevos impuestos, hace ya difícil que podamos tener un incremento, un crecimiento respecto del PIB. Sí esperamos que la recaudación siga creciendo, pero más en atención a la dinámica económica del país, que en la medida en que la economía siga creciendo, pues la recaudación siga aumentando. En gran medida, por lo que tú mencionabas, la importancia que tiene para la provisión de todos los servicios públicos, la procuración de justicia, la prestación de servicios de salud, la construcción de infraestructura, educación. Todas las sociedades requieren efectivamente de recursos para poder funcionar como sociedad. Me da la impresión, no sé si tú estés de acuerdo, Enrique, al paso de los años, pero este país no puso mucho énfasis en esto, ya hablo de los 80s o de los 90s, sino hasta muy recientemente, porque los ingresos petroleros eran de tal magnitud que pues cubrían las necesidades de la administración pública federal y alcanzaba para lo que alcanzaba, pues, pero no se recaudaba mucho, se recaudaba poco y, en fin, Lolita, a veces enfermaba Lolita y no salía a hacer su chamba. Pero ahora que se nos ha caído ese ingreso tan destacado y tan relevante, le tienen que poner mucho atención y mucho interés a esto, porque si no, no vamos a tener ingresos. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, si no hubiera habido esta reforma hacendaria que entró en vigor en el 2014, realmente la situación de las finanzas públicas hoy hubiera sido verdaderamente desastrosa.
un foco rojo, una alarma mayúscula. Yo lo he comentado muchas veces en los artículos. Y sí se generó de los dos lados, creo que no solamente del contribuyente la costumbre de no pagar, de pagar menos, etcétera, sino también en la administración pública. No hubo la presión necesaria para ser más eficiente a la hora de recaudar. Sería interesante, Osvaldo, saber qué se recauda, o sea, cuáles son los principales impuestos que entran a las arcas del SAT, porque conocemos básicamente dos, el IVA y el ISR, son así como que los que todo mundo más o menos identifica. ¿Son esos o hay más impuestos que sean relevantes? Bueno, los dos más relevantes sin duda son el ISR, el impuesto sobre la renta, y el IVA en segundo lugar. El que ha tenido un crecimiento más importante ha sido el ISR. No solamente porque derivado de la reforma hacendaria se amplió la base, sino también porque las medidas de control pues, han sido mucho más asertivas en el caso del impuesto sobre la renta. No obstante eso, también el IEPS, que ahora pues, ha estado multicitado y ha sido uno de los temas más controvertidos, es otro de los temas, otro de los impuestos importantes. El IEPS no solamente existe el de gasolinas, sabemos que está el de bebidas azucaradas, el de alimentos con alta densidad calórica, cerveza, cigarros, todos aquellos que de alguna manera se considera que deben que su consumo debe de moderarse y que por lo tanto o genera externalidades negativas para la sociedad y que por lo tanto se compensa a través de estos ingresos que en principio se deben de ir a fortalecer la atención de los problemas que se pueden derivar de ahí. De ahí los siguientes ingresos importantes son los que mencionaba Leonardo precisamente, pues los que se derivan de los ingresos petroleros, los derechos por la extracción del petróleo. Ahora ya con el cambio en el régimen fiscal de Pemex, pues Pemex y las empresas productivas del Estado empezarán a generar ISR, IVA y las regalías que se desprendan de los contratos por la explotación de los... Hoy por hoy el número uno es el impuesto sobre la renta, sí. Luego el IVA, petróleo, y luego los IEPS. Los especiales. Los especiales. En coordinación con los gobiernos locales que cobran impuestos locales, impuesto al hospedaje, el impuesto predial. Lo pregunto en función de que el sistema que tienen ustedes es mucho más eficiente que el que puede notarse en algunas entidades federativas. Sí, hay mecanismos de coordinación y colaboración muy estrechos. Existe esta comisión permanente de funcionarios fiscales, donde de manera recurrente asisten todos los secretarios de finanzas de los estados, donde tenemos presencia nosotros, la Secretaría de Hacienda, y lo que tenemos ahí es, además de intercambio de información, mejores prácticas, sí apoyamos en algunos casos con tecnología, apoyamos con algunos temas de coordinación y intercambio de información por el lado de la recaudación. Sin embargo, por el lado de fiscalización, los estados tienen facultades delegadas de la federación para poder fiscalizar a contribuyentes que se ubiquen domiciliados en las entidades. Esa me da la impresión que era otra enorme laguna negra y no sé si siga siendo o está en vías de corregirse. Pero los estados sacaban las manos y decían, pues la federación, ¿no? Y luego nada más se voltean a la federación y le hacen así y dame mis participaciones. Ustedes, ¿qué estado es eficiente en el... Bueno, primero, ¿qué impuestos cobran los estados? El más importante y por mucho es el predial. El predial. Bueno, que el predial es municipal. Son los municipios los responsables. Son los municipios. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, es la única entidad que cobra el predial y por lo tanto es la entidad pública más eficiente para efectos del cobro de impuestos y por mucho. Es los que tienen desarrollado pues, una mejores capacidades. Que es la tesorería de la Ciudad de México, ¿no? Es correcto. Los estados grandes, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, ¿son buenos? Son buenos en general, han ido avanzando, pero sí te encuentras con grandes disparidades. Pero el porcentaje de ingresos que tienen los estados por ingreso fiscal sigue siendo muy pequeño respecto a lo que a la federación les pasa, ¿no? El promedio estaba en alrededor del 10% o incluso menos. Las entidades federativas y los municipios dependen fundamentalmente de las transferencias que les envía la federación, que en gran medida se explica
porque las potestades tributarias que la Constitución les otorgaba a los estados y los municipios, como podría ser el impuesto al valor agregado, se las cedieron a la Federación en un esquema más eficiente, donde la Federación es la que lleva a cabo pues, este proceso de recaudación, aprovechando pues, mejores capacidades. Pero si yo y les vivo devuelve el dinero. en Morelia o en Cuernavaca o en Culiacán, ¿yo tengo que ir a pagar impuestos federales a la oficina del SAT y además pagar impuestos locales en otra entidad, o todos se pagan en el mismo sitio? Como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que pagas el predial a uno. Sí, afortunadamente todos se han ido moviendo a recibir los pagos en ventanillas únicas, en ventanillas bancarias. Entonces, en principio, podrías hacer concentras el trámite en un solo lugar. En un solo lugar. Entonces, puedes entrar a dos portales normalmente. Seguimos siendo, ustedes imagínense en el escenario que hemos vivido en las semanas recientes en México, con esta amenaza de Donald Trump a las ciudades santuario en los Estados Unidos o a los estados que le brinden apoyo y protección a los inmigrantes, de recortarles fondos federales, ¿no? Y Nueva York dice, ¿no? Es totalmente autosuficiente por lo que cobra y por los impuestos de la ciudad. Sí. A lo mejor hay ciudades chiquitas que están en más aprietos, pero todas son ciudades grandes con su propia capacidad recaudatoria. Imagínense un escenario así en México, ¿no? El gobierno federal diciéndole a Cuernavaca, o así o no te doy fondos. Se acabó Cuernavaca, ¿no? Desaparece o Sí, el modelo tributario mexicano hace muy, muy dependiente a las entidades federativas o municipios de la recaudación federal. De hecho, Osvaldo trabaja para los 32 estados. Lo que recauda el SAT al final acaba llegando en buena medida 30-40% a las arcas estatales o municipales. ¿Pero eso quiere decir que la chamba se la hace la Federación? Sí, claro. Es el modelo, el modelo fiscal. ¿No debiéramos cambiar eso, me preguntó? A mí me da la impresión que ha funcionado muy bien en la medida en que el SAT ha podido consolidar por escala y por profesionalización de la institución capacidades que hacen más eficiente la recaudación y que por lo tanto incluso a los mismos estados les va mejor a través de este modelo. Si lo descentralizaras, vas a encontrar una gran disparidad donde estoy seguro que la Ciudad de México podría hacerlo muy bien, pero quizás no todos los demás. Pero la Ciudad de México lo ha hecho muy bien porque pues lleva muchos años haciéndolo y dándose cuenta de la importancia de hacerlo con eficiencia y eso. Sí. Pero yo no sé si esto incluso entra a debates del federalismo, por ejemplo. Hubo, de hecho, hace años la famosa Convención Nacional Hacendaria, donde este fue el eje de la discusión, el modelo federal. Pero yo creo que los estados sí se han vuelto mantenidos, perdonando la palabra, entrecomillándola, de la federación, porque los impuestos para los cuales sí ellos tienen la atribución, básicamente el predial, no se cobra. En realidad, los catastros, o sea, los registros de valor de la propiedad existen en la Ciudad de México y existen en algunos municipios contaditos a nivel nacional. Y se percibe claramente, uno ve lo que significa el impuesto predial en los comparativos internacionales, y en México realmente está en el piso. Sí, por abajo de países de Latinoamérica. Sí es muy notable la deficiencia que tenemos en materia de los impuestos a la propiedad, pero tiene que ver de nuevo con el hecho de que los municipios no han generado las capacidades y ha sido sistemático, es decir, hay muy pocos municipios que cobran bien el predial. El que mejor lo cobra no es un municipio, es la Ciudad de México, porque tiene otra escala, tiene otras condiciones. Y dimensiones. Etcétera. Entonces, en los municipios no pueden invertir en el catastro pues, porque sus márgenes financieros son más estrechos. O sea, sale más caro el caldo que las albóndigas. Su ciclo político es muy corto, no hay, no hay un servicio civil de carrera, claro, que son capacidades que sí a lo largo del tiempo se han ido generando en los estados en una mayor medida y por supuesto en el gobierno federal. ¿Cómo van a funcionar, hablando de estados o municipios, cuál será, digamos, el gran punto a conocer de las zonas económicas especiales? ¿Cuál es ese gran diferenciador que las hará
en teoría, mucho más competitivas fiscalmente respecto del resto del país. Sí, bueno, los beneficios para las zonas económicas especiales en términos fiscales son muy atractivos. Se está precisamente trabajando para que el señor presidente en los próximos días emita los decretos correspondientes para precisar el tipo de beneficios, estímulos fiscales que estarán teniendo, que implicarán disminuciones en las tasas, impositivas. Pero igual de importante que eso es poder eliminar todo el red tape o toda la tramitología, la burocracia para iniciar un negocio en estas zonas. Y lo que se prevé es que todas las atribuciones de los municipios y de los estados puedan ser delegados a la autoridad reguladora de las zonas económicas especiales para que todos los trámites que en principio podrían depender del municipio se concentren en una sola persona y con esto hacer más ágil el inicio de un negocio, la apertura de una planta, una empresa en estas zonas. ¿Cuál es el estado que mejor hace su trabajo de recaudación? La Ciudad de México. ¿Y luego? La Ciudad de México. Debe estar Jalisco y el Estado de México. ¿Quintana Roo no tiene fuerte ingreso por el impuesto al hospedaje? Debe ser de los que tienen ingresos importantes por ese concepto. Tenemos el otro impuesto local importante, es el impuesto sobre la nómina, que es el más importante, incluso más importante que el hospedaje. Pero son ya atribuciones o facultades que no se comparan con las que hemos venido platicando. El otro impuesto, pues, que en su momento era el más importante, o uno de los más importantes, era la tenencia, pero desde que se eliminó a nivel federal, pues ha habido mucha inconsistencia entre los estados, pues, para mantenerla, para eliminarla, y eso ha generado, pues, arbitraje en el cumplimiento de esa Fue una fuente de ingreso muy... En el DF cada vez hay más placas, en la Ciudad de México más placas de Morelos. De Morelos, que van a comprar sus allá. A Michoacán, sí. Se quedó en el tintero la pregunta, Osvaldo, del tema de las revisiones. ¿Cómo proceden las revisiones? Si de repente te llama el secretario X y te dice, oye, esta empresa se está portando mal, échale un ojo. Échale a tus auditores. ¿Es el mecanismo? No es el mecanismo. Al día de hoy yo no he tenido ninguna conversión de esa naturaleza, pero lo que sí tenemos es que tenemos que documentar, para efectos de poder programar un acto de revisión, cuáles son los indicios o los elementos que acrediten el inicio del ejercicio de facultades. No podemos iniciar de manera arbitraria ninguna revisión si no podemos documentar de manera sólida que la revisión es procedente en términos de los indicios de algún incumplimiento. Pero sí es cierto que hay veces que dan ganas de decirle, oye, fulanito no paga impuestos, yo sí. Le quiero avisar al SAT que tipo no cumple, ¿no? Yo muchas veces, sí. Ese mecanismo no sé está a qué previsto. ventanilla dirigirme, pero... Ese mecanismo está previsto. Está la denuncia anónima y estamos obligados a procesarla. No podemos entrar en todos los casos, por lo mismo que decíamos. Bueno, que serían miles. Serían miles y muchas podrían ser ociosos, en el sentido de que fuera no porque tuvieras elementos objetivos, sino simplemente porque no simpatizas con tu vecino. Entonces, es ahí donde no puedes ocupar una herramienta fundamental del Estado para asegurar el cumplimiento fiscal con otros fines. Y de ahí que se tenga que documentar a nivel de comités cuando se inician el ejercicio de facultades. No es la decisión de una persona. Normalmente es una decisión colegiada. ¿Y reciben quejas o demandas o señalamientos? Sí. En ese sentido, decir, oiga, ¿por qué este comercio no está pagando? Bastantes. Existe un mecanismo institucional que opera todos los días procesando ese tipo de informaciones o ese tipo de insumos para la programación de las ¿Cuántas revisiones se hacen al año en promedio? Debemos de tener más de 100,000 revisiones al año, que en términos... ¿físicas y morales? Físicas y morales, que en términos internacionales no somos de los más altos. Sin embargo... Para variar, dirías tú, ¿no? Pero en términos de la incidencia y la eficiencia de los actos, no solamente comparamos favorablemente, sino que las hemos mejorado de manera significativa. Y no solamente las hemos mejorado en términos de su
su eficiencia y asertividad, sino también en términos de su agilidad. Acabamos de iniciar el año pasado con las revisiones electrónicas. Las revisiones electrónicas son menos invasivas, son menos costosas para el contribuyente, son más rápidas, son más ágiles y nos permiten hacer más. Entonces esto nos va a ganar presencia, le va a generar menos molestia al contribuyente y vamos a tener una mayor percepción de que el SAT en cualquier momento puede estar contigo. ¿Sabes ¿Cómo se hacen? Porque quizás también la gente se pregunte, a lo mejor ya me están revisando y yo ni sé. ¿Cuál es el procedimiento y cuál es la mecánica de una revisión electrónica? Y bueno, no hemos entrado mucho al detalle, pero de hecho, de manera ya sistemática, estamos revisando a todos. ¿Y a qué me refiero que estamos revisando a todos? A que con la cantidad de información que tenemos, es muy fácil poder identificar discrepancias. Y discrepancias quiere decir que, oye, en tu declaración mensual declaraste tanto, pero las facturas que ya están registradas representan tanto. Entonces aquí hay una inconsistencia. Un dato que no... Que no cuadró a nivel de sistemas. Y entonces el mismo sistema te arroja Y entonces la programación también de las revisiones electrónicas eventualmente será automática. Ya al día de hoy tenemos vigilancia. La vigilancia es un paso previo a la auditoría, a la revisión, donde lo que te dice es, sale una notificación a través de tu buzón tributario diciéndote, oye, aquí hay algo que no nos cuadró. Por el mismo buzón, acláramelo. La revisión sí implica intercambio de información. Y ¿sabes qué? Aquí sí creemos que la inconsistencia es mayor. Necesitamos que nos aportes esta información adicional y es ahí donde ya empieza a fluir a través de medios electrónicos la información con el contribuyente. En estricto sentido, la revisión, que también ayuda para efectos de transparencia y objetividad y combate a la corrupción, podría darse sin que haya contacto personal. Sin que se vean. Sin que se vean. Los puros sistemas. Los puros sistemas. Una de las cosas ahorita que Enrique mencionaba esto de las revisiones, y no sé si yo me encuentro gente que puede deducir cosas que yo no puedo. Y nos dedicamos a lo mismo y hacemos la misma chamba, ¿no? Y entonces entras en este debate, yo voy con el contador, digo, oiga, pero trabaja en lo mismo, hace lo mismo, los niveles de ingresos son más o menos paralelos, y él deduce tal y tal y tal y tal y tal, y mi contador no me deja, y me dice... La laxitud del contador. Bueno, pero si hay laxitud del contador es porque hay laxitud en el sistema. Nosotros vemos al contador como un aliado fundamental del SAT. Se vuelve casi una extensión de la autoridad en su función de orientar al contribuyente. La mía parece que trabaja ahí contigo. Bueno, para ustedes. Sí. Pero, no para ti, pero tú le pagas. Pero ese es en el sentido positivo, porque efectivamente lo que ella está salvaguardando es el mejor interés de su cliente. Si lo que hace es ser laxa y dejar en una situación de vulnerabilidad al contribuyente, la responsabilidad no va a ser de la contadora, la responsabilidad va a ser del contribuyente. Entonces, si hay contadores que seguramente dejan contento a su contribuyente, disminuyéndoles su carga fiscal, pero... hay un riesgo ahí, hay un factor de riesgo. Hay un factor de riesgo que lo está asumiendo el contribuyente, no el contador. Es decir, ¿el SAT no persigue contadores? Si identificamos que son parte de una red, efectivamente, sin duda. Y somos bastante enérgicos en la relación con ese tipo de contadores. Tratamos de que sea constructiva y que sea una relación positiva, pero sí en el caso de que a través de engaños o orientación equivocada... Pero a ver, esto quiere decir que el contador sí tiene un margen de maniobra, porque en la medida en que esto sea hecho electrónico, ese margen pues se ha ido reduciendo, ¿no? Antes, y mete esto y mete aquello, y vamos a meter esto también, y mete las comidas, y mete las gasolinas, y mete la ropa, y mete no sé qué. Pero eso cada vez se ha estrechado enormemente, ya casi no puedes deducir nada, cosa que me parece un atropello. Los seguros debieran estar deducidos a su totalidad y no están en su totalidad, los seguros médicos y de vida y estas cosas, porque finalmente es una contribución que uno hace para el ahorro, ¿no es cierto? Los límites tienen una naturaleza progresiva, es decir, al acotarlo, lo que hace es que el beneficio
se concentre en mayor proporción, dado tu nivel de ingreso, en las partes bajas de la pirámide. Ok, y ahora en castellano. Sí. Que si Para que te dejaras, entienda todo el mundo. si dejaras deducir de manera ilimitada, el beneficio en términos de monto lo concentrarían las personas de altos ingresos. Solamente. Solamente. Serían fundamentalmente las personas de altos ingresos las que concentrarían el beneficio que representa la deducibilidad. Uno de los temas que también, de los que se ha hablado mucho tiempo, cuando ya no te pones de acuerdo con un contribuyente e incluso vas a los tribunales y lo demandas, el contribuyente también se defiende. Y durante mucho tiempo se dijo el SAT es re malo para litigar y conviene pelearse con el SAT porque en los tribunales le ganas y acabas recuperando dinero o no pagando. Sí. ¿Cómo está el score ahora, Osvaldo? Afortunadamente ha mejorado muchísimo. Tenemos mejores abogados, ¿quieres decir? Tenemos mejores abogados, pero más que eso, hemos también mejorado la calidad de los instrumentos que generan la obligación. Es decir, para poder litigar un crédito fiscal, una obligación, pues tiene que estar bien documentada, tiene que estar bien fundamentada, tiene que estar bien armado. Y entonces no solamente es pues, qué tan bueno es el abogado durante el proceso jurisdiccional, sino qué tan bueno es el insumo. Y el insumo es la información y la fundamentación con la cual vas a defender el caso. Y en esa parte hemos tratado de evitar créditos ociosos, es decir, que sabemos que no se van a cobrar, que no tienen posibilidades reales o que no hay materialidad. Y entonces privilegiar sobre todo aquellos donde efectivamente identificamos una omisión, que está bien armado el expediente y entonces sí iniciamos un proceso judicial que nos va a costar a nosotros y le va a costar al contribuyente. Y eso ha hecho que en la mayoría de los casos, es decir, ya el score es favorable, ¿sí? Marginalmente en el sentido de que debemos estar por arriba del 55% del total, pero cuando aumenta el monto... fallos a favor del SAT. De fallos a favor del SAT. Y en la medida en que va aumentando el monto, todavía el score es mucho más favorable. Y esto lo que refleja es que dentro de todo el proceso, estamos cuidando cada una de sus partes. Y hay una reforma interesante que se aprobó en esta miscelánea, que es el juicio de fondo. Es una nueva figura que se propuso en el marco de la reforma y acaba de ser aprobado en diciembre, donde si el contribuyente decide acogerse a este procedimiento, que es obviar los argumentos de forma, no tiene que garantizar el crédito. Y de esta forma acepta que los únicos argumentos que se pueden exhibir o que se pueden litigar son argumentos de fondo. Y con esto creemos que se va a hacer más expedita la justicia y va a entrar precisamente a las razones que deberían ser materia de litigio entre el contribuyente y la autoridad. Porque ahí de fondo sí hay un montón de debate. ¿No? Pero de forma era la mayor parte del juicio. Le faltó el sello, no tenía el punto decimal, había un montón de cosas que eran el recurso de los abogados para tratar de ganar los pleitos. Exacto. Es correcto. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la recta final de esta charla con Osvaldo Santín, el director general del SAT. Volvemos. Cuando el señor no puede pagar impuestos, ¿es en especie o qué hacemos? No está previsto el pago en especie, salvo con una excepción. Un artista plástico. Un artista plástico. Desde los años 70... ¿Pagaban con obra? Se estableció este decreto, que fue una forma, yo creo que muy original en su momento,
abrió la posibilidad de que los artistas plásticos pudieran pagar sus contribuciones en especie. Y eso ha permitido que el gobierno federal, e incluso las entidades, porque también es participable este pago, este impuesto, que tengan un acervo importante de obra gráfica. Sí, la conozco, ahí está guardada había un museo en la Secretaría de Hacienda, de hecho, pero... Se puso recientemente una exposición, pero no creas, hay un comité, no vayas a pintar algo, Leo, y No te iba vayas a decir, querer, vamos echándonos una... Aquí está mi cuadro. Les hago una serigrafía y quedamos como amigos, oye. No, tienen que tener valor artístico y para eso hay un comité. No, yo conozco la colección y hay de Tutti Frutti ahí, ¿eh? Hay unas cosas que dices... Es que no tienes la sensibilidad. Ah, debe ser. El tema, esta sensación que existe en la ciudadanía de que el sistema es injusto en tratar a los contribuyentes como iguales. Y los que somos contribuyentes cautivos o que estamos metidos en un sistema, en una nómina, que estamos registrados o que pagamos impuestos hace 30 o 40 años y que ya no tienes cómo escaparte, sentimos que el aparato recaudatorio ha estado recargado esencialmente en esos, y este esfuerzo del que hablamos al principio de aumentar la base gravable y ir por los comerciantes y ir por los informales ha sido realmente muy débil por parte del sistema. ¿Qué porcentaje de lo que se recauda está descansado en los profesionales, en los comercios, en las empresas? ¿Quiénes son los que más pagan por segmento socioeconómico en México? La recaudación en México sí efectivamente está concentrada en gran medida en grandes contribuyentes. Que también son empresas grandes, empresas que efectivamente tienen... Son las que más pagan. Son las por que su más número pagan. de empleados, por su número de operaciones, etc. Y por el valor que generan. De ahí, sin duda, las personas físicas asalariadas son a nivel de grupo otro monto importante. Nosotros. El 30%. Nosotros. Efectivamente. De igual forma, te diría que los pequeños Enrique no porque es accionista, pero nosotros sí porque somos asalariados. Que también la parte de los ingresos financieros representan una fuente que muchos años estuvo ahí como en el triángulo de las Bermudas, ¿no? Es decir, el que recibía réditos por inversiones o esas cosas no pagaba, y ahora está grabado y tienes que... Y se retiene, incluso ya no tienes que irlo a pagar, el sistema mismo te lo retiene. Y en términos de número, después de las personas físicas asalariadas, son las personas físicas con actividad empresarial. Como los independientes. Como los independientes, y que ahí es donde entra este segmento que muchas veces lo asociamos con informalidad, a pesar de que tienen un establecimiento. La gente que está en la calle, efectivamente, pues, ellos es difícil formalizarlos en virtud de que no tienen un domicilio donde puedas ir a ejercer las facultades. Claro. Ahí el tema no solamente es fiscal, el tema pues, es de legalidad, claro, de que hay que ir de una manera mucho más amplia y mucho más profunda. Pero de todos aquellos que tienen una ubicación, pues hay esfuerzos permanentes coordinados con las entidades federativas para irlos a visitar, y como te decía, ya al día de hoy prácticamente el 95% de la población económicamente activa tiene su registro, y la mayoría de ellos tienen algún tipo de transacción con el SAT, y eso hace que en mayor o menor medida cumplan con sus obligaciones, y cada vez te diría que lo hacen de manera más oportuna y de manera más precisa, dados los controles que la tecnología le ha ido acercando al SAT. Y no solamente los controles, también las facilidades. El presidente, en el marco del acuerdo para el fortalecimiento de la economía, anunció una nueva herramienta para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las pequeñas empresas. En el paquete fiscal para el 2017 se aprobó que las empresas pequeñas y micro empresas que tengan ventas por menos de 5 millones de pesos pueden pagar sobre una base de flujo. ¿Qué quiere decir? Que lo que vende, lo que te ingresa
menos lo que, El pago de lo que impuestos. menos tus deducibles, eso lo declaras, y con una herramienta te vamos a hacer como ahora es con las personas físicas asalariadas, te lo vamos a presentar. Entonces, en principio, ya no necesitarías hacer nada más que entrar al portal, revisar que la información es correcta, aceptarlo, pagar el monto que corresponda y te olvidas de la... Oye, no hemos hablado de las aduanas, pero muy importante. sé que queda poco tiempo, pero ¿cuál sería la situación de las aduanas al día de hoy? Porque se hablaba tiempo atrás, años atrás, de que eran una coladera de problemas y que la tecnología no estaba al día, corrupción y tal. Es otra de las áreas en donde se han hecho esfuerzos importantes en dos frentes. Uno en la parte tecnológica y otra en la parte de infraestructura. En la parte tecnológica se ha ido desarrollando una plataforma única de trámites, donde lo que se está buscando ofrecerle a los exportadores e importadores es que en un solo punto lleven a cabo todos los trámites relacionados con una operación de comercio exterior. Y a partir de nuevo de esta información, poder llevar a cabo los actos de control automatizados en el punto de revisión. Esto hace que ya para las revisiones de carga no se utilice el semáforo, como lo conocemos en los aeropuertos, sino que a través de modelos de riesgo, identificando el sector, identificando el contribuyente, identificando la operación, te permita seleccionar a quién debe de tener una revisión más profunda. Y de igual forma se ha invertido de manera importante en la modernización y en la ampliación de la capacidad en los puntos de cruce. Todo esto acompañado y en el marco de cooperación con los Estados Unidos. ¿A dónde va el SAT? ¿Cuáles son los cambios relevantes que vamos a ver en los siguientes años? Así como vimos el buzón tributario, las auditorías electrónicas, esta serie de modificaciones. ¿Cuáles son las grandes líneas del futuro del SAT? La base tecnológica está ahí y todas estas cuestiones que estás mencionando son los productos que se están desprendiendo de esta capacidad tecnológica del SAT. El SAT se está volviendo en punta de lanza en la economía digital del país. ¿Y a qué me refiero con esto? La firma electrónica ahora es el medio que se derivó de las plataformas del SAT, es el medio de autenticación para trámites en el gobierno. Y a partir de este año puede ser el medio de autenticación, si así lo deciden los particulares, para llevar a cabo transacciones electrónicas. El buzón tributario, que era originalmente para información y relación entre el contribuyente y el SAT, ahora puede ser el mecanismo de comunicación entre el ciudadano y el gobierno. De igual forma, todas estas herramientas que está desarrollando el SAT se deben de poner a disposición del gobierno y de la sociedad para que podamos hacer más ágil las transacciones económicas, disminuir los costos. Creo que el SAT ha hecho inversiones muy importantes en tecnología y el siguiente paso es consolidarlas y ponerlas a disposición de otras entidades para sacarles mayor provecho. Se nos termina el tiempo, llegamos al final y quedamos con un montón de pendientes ahí. ¿Por qué todavía llegas un montón y te ofrecen si quieres factura o no factura? Sí, bueno, ese es de los retos que tenemos que atender. Pasa en un montón de lugares, ¿eh? Y además